Hebreos 4:12 leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y a su letra dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, por tu palabra, Señor. Te pido que seas tú hablando en nuestras vidas, que seas tú, Señor, enseñándonos. Queremos, Señor, y anhelamos más de ti, oh Dios mío, de tu revelación. Te pido que sea tu Santo Espíritu tomando el control de principio a fin, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La semana pasada hablábamos, ¿verdad?, acerca de la parábola del sembrador, y decíamos que la semilla, ¿verdad?, simbolizaba la palabra de Dios. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de la palabra de Dios. Amén. Sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios. Es la boca de Dios. Es la palabra que Él nos ha entregado a nosotros. Amén. Ahora bien, aquí la palabra nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando algo es vivo, es algo que se puede mover, algo que puede hacer algo, que puede impactar, que puede cambiar, que puede trabajar. Amén. Porque está vivo, puede moverse. Y dice que es eficaz. O sea que cuando algo es eficaz, es algo que va a hacer algo. Cuando es enviado, cuando es dicho, tiene que ocasionar algo. Amén. Y eso es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra en nuestras vidas, tiene que provocar algo en nosotros. Amén. Cuando Dios le establece por medio de su Espíritu, convence poderosamente, convierte poderosamente, consuela poderosamente, hace que una alma que ha sido orgullosa duramente por mucho tiempo, dice, sea humilde, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Amén. Hay veces que nosotros queremos tratar de convencer, hay veces que nosotros queremos tratar de hacer entender a las personas, cuando nuestro trabajo no es convencer ni hacer tratar de entender a las personas. Nuestro trabajo es buscar primeramente el reino de Dios, aprender su palabra y predicarla. Lo demás se encarga Dios de hacerlo. Amén. Ayer íbamos a evangelizar y estuvimos evangelizando y había personas que rechazaban, pero nuestro trabajo no era decir, te vas a ir al infierno, o ¿por qué tú no nos recibes el tratado? No, nuestro trabajo es continuar entregando. Hay alguno que Dios lo va a tocar y Dios tocó más de alguno. Amén. Pero nuestro trabajo es hacerlo. Y Dios es el que se encarga de cambiar la vida, la mente, los corazones y los pensamientos de la persona. Amén. Entonces vemos de que los hábitos, dice, pecaminosos, que se han convertido en algo natural para el alma y que están profundamente arraigados en ella, son separados y cortados por esa espada. ¿Cómo así? Hay veces que hay sentimientos de dolor, que solo la palabra de Dios, el Espíritu Santo, entra en uno y nos quita ese dolor. Hay tristeza que hay dentro de nosotros, que solo la palabra de Dios puede quitarnos eso. Hay situaciones que hemos atravesado que solamente la palabra de Dios puede hacernos entender las cosas que nosotros estábamos haciendo mal. Entonces es ahí donde entra esa palabra que es viva y que es eficaz. Amén. Descubrirá, dice, a los hombres sus pensamientos y propósitos, la vileza de muchos, los malos principios que los mueven, los fines pecaminosos que le persiguen. Mire lo que dice Efesios 5:13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando usted está en un lugar oscuro, usted no va a ver qué es lo que hay alrededor. Pero cuando usted enciende la luz, usted puede ver, hay un televisor, hay un ventilador, hay una cámara, hay una cama, cualquier cosa puede ver con una luz encendida. Y así mismo es la palabra de Dios en nosotros. Cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas,
es como una luz que ilumina nuestro ser y comienza a darnos a entender las cosas que no están bien. Las cosas que antes no mirábamos, la palabra de Dios nos la revela a nosotros. Y nos hace entender, Xavier, esto no está bien, Xavier, esto tiene que ser así, Xavier, tú tienes que hablar de esta manera, Xavier, tú tienes que conducirte así. La palabra de Dios hace en nosotros un cambio. Pero esto sucede cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando escuchamos la palabra. Porque dice su palabra que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Amén. Hablábamos con el hermano Marlon y hablábamos de la fe. Dice que la fe sin obra es muerta. Nosotros podemos estar diciendo, Señor, quiero un trabajo. Y estamos teniendo una fe de que Dios nos va a dar un trabajo buenísimo. Y se nos presenta el trabajo y decimos, no, ahí no quiero ir. Entonces, ¿dónde está la fe? No queremos accionar a ir a trabajarlo, a trabajar. Entonces la fe, dice, sin obra es muerta. Y asimismo la palabra de Dios, si nosotros no abrimos nuestro corazón para recibir y querer aprender su palabra, esa palabra no va a hacer un impacto en nosotros. Pero si nosotros abrimos, como decíamos el día viernes, yo estoy a la puerta y toco. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él. Ese es Jesús en nosotros. Él quiere estar siempre con nosotros. Él quiere habitar con nosotros y que nosotros habitemos en él. Amén. Ahora bien, la palabra dice, mostrará al pecador todo lo que hay en su corazón. O sea que no hay nada oculto para él. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Adán y Eva pecaron y se quisieron esconder, dice, de Dios? No pudieron esconderse. Y muchas veces hay personas que se quieren esconder en otros de las cosas que hacen. Pero verdaderamente de Dios no podemos escondernos. Delante de Él no hay nada oculto. Entonces, la palabra hace mostrarnos a nosotros lo que está malo en nosotros. La palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Hay personas que entran en esa controversia y dicen, no, porque la escribieron humanos. La escribieron humanos, pero fue inspirada por Dios. Dios fue el que les iba diciendo lo que tenían que escribir. Venía revelación de parte del cielo a sus vidas para poder desarrollar la palabra de Dios. Ahora, ¿pero para qué dice que es la palabra? Número uno, útil para enseñar. Mire bien, la palabra de Dios nos enseña. Para redarguir, para corregir aquello que está mal, aquello que no está bien, para instruir en justicia, para que nosotros seamos justos en todo lo que nosotros hacemos. Amén. La palabra de Dios nos va a enseñar a fin de que el hombre, dice, sea perfecto. Hay veces que decimos, no, es que es perfecto solo Dios. Pero Dios quiere que nosotros lleguemos a la estatura, dice, del varón perfecto. Eso dice su palabra. ¿Y cómo nosotros vamos a llegar a la estatura del varón perfecto? Número uno, estudiando su palabra. Porque esto es lo que nos va a alinear a nosotros para que nosotros seamos diferentes. Amén. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ser cambiados. Nuestros ojos se van a abrir y van a comenzar a ver las cosas que antes no mirábamos. Porque va a haber una revelación de la palabra de Dios en nosotros. Y es ahí donde Dios comienza a trabajar con nosotros. Y dice, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios nos prepara
¿Para qué? Nos prepara para los tiempos de tribulación, nos prepara para los tiempos de angustia, nos prepara para los tiempos de batalla, nos prepara para los tiempos difíciles. Porque si nosotros estudiamos su palabra, vamos a saber que los tiempos no se van a componer. Las cosas van a ir empeorando cada día. Y hay personas que no lo saben, otros que no lo entienden. Pero nosotros debemos de saber y entender cuáles son los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Que son tiempos difíciles, pero que es ahí donde nosotros debemos de apegarnos más a Dios, de buscar más de Él. Amén. De mantener esa relación cercana hacia Él, para que nosotros estemos preparados enteramente, completamente. Mire lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 23 al 31. Hechos 4:23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, mire cuál fue la oración que ellos hicieron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Usted puede ver una oración tan sencilla lo que provocó en ese lugar. Los apóstoles venían de estar encarcelados por predicar la palabra, y fueron donde aquellas personas que querían escuchar de Dios, y esa fue la oración la que ellos hicieron. Una oración bien sencilla. No tuvieron que gritar, no tuvieron que hacer mucho escándalo, no tuvieron que hablar en lenguas, no tuvieron que poner una alabanza de adoración. Una oración sencilla, dice, hizo que temblara aquel lugar. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron, dice, con denuedo la palabra de Dios. Hay algo que me hacía entender esta palabra a mí, que muchas veces queremos hacer tantas cosas para que la gloria de Dios descienda, porque lo que no hacemos en el secreto queremos venir a que suceda en el público, y nosotros debemos de buscarle en el secreto para que Él se pueda glorificar en el público, afuera. A ese nivel nosotros debemos de llegar, en donde nosotros somos guiados por Dios y Dios nos dice qué es lo que Él quiere hacer, no lo que nosotros queremos hacer. Pero eso se obtiene cuando nosotros tenemos una búsqueda de Él. Amén. Que esas cosas suceden porque dejamos que Él obre, dejamos que Él trabaje. Yo leía y yo decía, una oración tan sencilla,
pero una oración que provocó que el Espíritu Santo, dice, descendiera y llenara la vida de aquellas personas. ¿Para qué? Para que hablasen, dice, con denuedo la palabra de Dios. O sea que ¿cuándo va a ser un impacto la palabra de Dios? Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Ahí es donde va a ser el impacto en las personas. Que usted no va a tener que decir mucho. Una palabra puede hacer quebrantar o cambiar a una persona. Pero necesitamos estar llenos de su Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, no va a suceder nada. No va a haber un cambio en las personas. Una de las personas cual evangelizábamos ayer era una mujer que dijo que era española y andaba una pulserita con colores verde y amarillo. Y cuando yo le doy el tratado, me dice, ¿y eso qué es? Le digo, un tratado, una palabra, un mensaje. Me dice, no, yo no puedo ni mirar, pero antes había dicho que iba a comprar la loto. Y le digo, ¿y la loto sí la mira? Y me dice, no, esa la pongo a mi hijo a que la raspe, me dice. Bueno, ponga a su hijo también que le lea el tratado, le digo yo. Entonces me dice, no, mejor no. Agárrelo, se lo estoy regalando, le digo yo. Y viene y lo tomó. Y después como que la mujer era conocida ahí en el supermercado, porque uno de ellos me dijo, no, a ella le hicieron una operación en su corazón. Y después volvió a pasar y volvíamos a platicar. Y decía, ¿qué hay aquí? Mucha gente que está fumando. Y si supieran lo malo, sí, le digo, lo malo que es lo que ocasiona el cigarro. Entonces, son cosas que marcan la diferencia en esas personas. Que aunque muchas veces no quieran, hay algo que les impacta. Y se llevó el tratado la mujer, aunque no lo quería. Entonces, nosotros debemos de aprender que hay cosas pequeñas que van a marcar una gran diferencia. Amén. Cosas pequeñas que van a marcar una diferencia. Ahora dice, ¿qué fue lo que estos hombres hicieron? Una oración. ¿Cómo la hicieron? Unánimes. Cuando hay una oración unánime, no que uno va a estar orando por esto, otro va a estar orando por esto, otro va a estar orando por aquello, y aquel va a estar orando por aquello. No, dice una oración unánime, juntos, un solo sentir, una sola petición. Fue ahí, dice, donde descendió el Espíritu Santo, provocó que fueran llenos del Espíritu Santo. Una oración unánime. Y hablaron, dice, con denuedo. ¿Qué significa denuedo? Brío, esfuerzo, con valor, con intrepidez, la palabra de Dios. Ahora vamos al versículo 10 al 13. Mire lo que sucedió. Sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, oiga bien, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras de ellos? Predicaban a Jesús. Había algo que marcaba la diferencia en ellos. El denuedo, la seguridad con la cual ellos hablaban la palabra de Dios. Hay veces que nosotros nos preocupamos y decimos, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a predicar? ¿Cómo vamos a decirle a las personas?
Estos eran mensajes prácticos y sencillos. Antes de que ellos fueran encarcelados, dice que se habían convertido como 5,000 por un mensaje que ellos habían dado. Cuando nosotros predicamos esa palabra de Dios, y esa palabra viene con poder, causa un cambio y una transformación en la vida de las personas. Ellos sabían quién era Pedro, y quién era Juan. Mire, la expresión se refiere, dice, a personas que no tenían educación, hombres del vulgo. Eran personas que no tenían educación formal y pertenecían a las clases bajas. Recordemos que cuando Jesús llamó a Pedro y a Juan, dice que estos eran pescadores. O sea, no tenían educación ellos, pero habían sido enseñados con el mejor maestro, con el Señor Jesucristo. Ellos aprendieron de Él, anduvieron con Él. Y cuando nosotros aprendemos de la palabra de Dios, nosotros vamos a hablar diferente. Van a ver algo diferente en nosotros, porque su palabra va a hacer un cambio en nuestras vidas. Nosotros no podemos seguir igual, pero sin embargo dice, conocían las Escrituras y habían estado con el Señor Jesucristo. Estos pescadores, cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra y comenzamos a hablarla, hay algo diferente en nosotros. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 al 5. 1 Corintios 2 del 1 al 5. Aquí es algo completamente diferente, donde el apóstol Pablo habla y dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí es algo bien diferente, porque Pablo era una persona preparada, que estudió, dice, a los pies de Gamaliel, alguien que tenía mucho conocimiento. Pero sin embargo dice que Pablo no vino con una manera diferente hablando, sino que hablaba de una manera sencilla y práctica para que las personas pudiesen entender. Y no solamente eso, dice que no vino hablando de con humana sabiduría, sino con demostración de poder. Y el poder no está solamente en obrar milagros, en libertar al cautivo, sino que el poder es el que opera dentro de nosotros. Cuando a lo mejor tenemos un corazón endurecido, cuando a lo mejor tenemos argumentos en nuestra mente donde decimos, no, yo no quiero nada con Dios. Y el poder de Dios, el Espíritu Santo, entra en esa persona y los cambia. Aquellas personas que a lo mejor son duros y dicen, yo nunca he llorado, y luego el Espíritu Santo los toca y comienzan a llorar, porque es el poder de Dios obrando en la vida de nosotros. Tanto el contenido como el estilo de Pablo se conformaba a las pautas de Dios, tal como se revela en la cruz. Pablo no predicaba para mostrar sus habilidades oratorias y atraer la atención sobre sí mismo. Por el contrario, hablaba con temor y con temblor. Él tenía miedo de decir algo que pudiera dañar o perjudicar. Él trataba de acomodarse para poder dar un mensaje práctico y sencillo.
un mensaje que pudiese ser entendido. Lastimosamente hoy hay personas que se creen saberlo todo y que no necesitan escuchar porque ya lo saben. Y estos hombres sencillos, Pablo con un gran currículo, podríamos decir, hablaba de una manera muy sencilla, práctica. Predicaba a Jesucristo resucitado. Un mensaje que tocaba la vida de las personas, pero era un mensaje que iba con el poder de Dios, porque era un hombre que buscaba de Dios, buscaba su presencia, se mantenía en oración. Y eso es lo que sucede muchas veces, que nosotros necesitamos buscar esa presencia de Dios. Temor y temblor, una figura de lenguaje que indica algo completamente opuesto a la autosuficiencia. Demostración del Espíritu y de poder se refiere no solamente al hecho de que la predicación de Pablo estuvo acompañada de prodigios, sino también al poder transformador del Espíritu Santo sobre las personas, sobre las vidas de los de Corintios. En el momento de su conversión, lejos de experimentar una conversión intelectual debida a la sabiduría humana, ellos recibieron, dice, el mismo Espíritu que hizo patente su presencia por medio de diferentes dones espirituales, incluyendo el hablar en lenguas. O sea que cuando él predicaba, aquellas personas eran bautizados por el Espíritu Santo y hablaban nuevas lenguas. El espíritu que había en Pablo era impartido en ellos. Y eran personas diferentes, llenas del Espíritu Santo de Dios. Amén. Isaías 55, 10, 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Así como cae la lluvia, dice, del cielo, la nieve, y riega la tierra, asimismo es su palabra, la palabra que Él envió desde los cielos y ha sido impartida a nosotros, entra en nosotros y dice que Él quiere que no vuelva vacía. Esa palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que Él quiere. Y será prosperada, dice, en aquello para lo que le envíe. Pero si no leemos su palabra, no vamos a saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Debemos tener el conocimiento de su palabra. Amén. Para que esa palabra haga el efecto en nosotros. Que el Espíritu Santo sea el que nos convenza a nosotros de aquellas cosas que no están bien.